¿Cómo están, queridos amigos de Nuevas Voces? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, día jueves 21 de marzo. Y como es día jueves, por supuesto tendremos un nuevo jueves de historia para conversar de un tema que es bien interesante, que tiene directa relación con lo que ha ocurrido en las últimas horas, de la reconfiguración del mapa político, de lo que pasó con la presidencia del Senado y con la composición del Senado, y cómo eso puede ser reflejo de los cambios que ha experimentado los ejes de la política, las posiciones en política en un Chile que ha tenido mucho movimiento político en los últimos 3 4 años, y por supuesto permite compararlo, contrastarlo con lo que fue, por supuesto, el Chile post 90 y también antes de eso. Ya está con nosotros para conversar de eso y de mucho más el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Tomás, muchas gracias, muy contento, todo andando felizmente. Alejandro, para quienes no hayan escuchado la conversación de ayer, en fin, o hayan quedado colgados con la introducción, en las últimas 48 horas, producto de, digámoslo así, la rotura del acuerdo administrativo que se había firmado, que se había pactado hace algunos años para efectos de la distribución de los senadores en las comisiones y para las presidencias de la Cámara Alta, finalmente quien iba a ser, según ese acuerdo administrativo, presidente del Senado, que era Pedro Araya, senador demócrata cristiano, no terminó siendo, no llegó a ese puesto, sino que asumió como presidente del Senado el senador José García Rominó, de Renovación Nacional. Y lo hace, entre otras cosas, porque Yana Proboste y la democracia cristiana le negaron el cupo que le correspondía a Jimena Rincón en la Comisión de Hacienda, cupo que había sido negociado cuando Jimena Rincón era militante de la democracia cristiana, que hoy día es senadora de Demócrata junto con Matías Walker. ¿Cuál es el tema de fondo? Interesante es que los votos de Walker y de Rincón, ex democracia cristiana, hoy día de Demócratas, que se autodenomina un partido de centro y que ha tenido en el último tiempo más vínculos con los partidos de centro derecha que con los de centro izquierda o con los de la izquierda, terminan dándole la posibilidad a la derecha de liderar la Cámara Alta por segundo año consecutivo, porque acaba de salir Juan Antonio Coloma. Por supuesto, eso ha generado polémica en el gobierno, en fin, se ha hablado de que esto poco menos era una encerrona política, alguien habló de una mexicanada, en fin, todo tipo de epítetos y de calificativos. Pero lo cierto es que, Alejandro, y esto es lo interesante, parece ser que viene a confirmar que el eje oficialismo-oposición ya no se limita al eje izquierda-derecha necesariamente, o bien que los partidos que se agruparon en torno al rechazo del 4 de septiembre parece mostrar cierta voluntad de permanecer trabajando más o menos coordinados en el futuro, como se da cuenta en esta elección de la presidencia del Senado. ¿Cómo ves ese movimiento político desde el punto de vista del traspaso desde la democracia cristiana al centro, el centro y su coordinación con la centro derecha? ¿Votan hasta republicanos juntos por García Ruminó? ¿Cómo se lee ese movimiento? Yo creo que lo primero que hay que tener claro, Tomás, es cómo leímos en su momento las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021. Y claramente todos entendimos que quedó conformada, en el caso del Senado, por 25 senadores del oficialismo Mm. en sentido amplio y 25 de la oposición, entendido que el oficialismo y la oposición se definieron un mes después en la segunda vuelta de Gabriel Boric con José Antonio Kast, no quedaron definidos en la elección de noviembre. De manera que siempre se habló que la derecha o las derechas tenían 25, por ende eran la mitad del Senado y la otra mitad era más favorable al gobierno. Esa era la foto Original. inicial. Y eso más o menos se mantuvo los dos primeros años. Y yo creo que el primer gran clivaje, el gran corte, ocurrió efectivamente con la elección o plebiscito del 4 de septiembre, porque eso lo que motivó fue que un sector del centro se fuera hacia hacia la oposición y sobre todo un quiebre en la democracia cristiana que algunos de sus históricos, pienso tú, Jimena Rincón había sido precandidata Así es. presidencial el 2021. Matías Walker no solo es un líder importante en la cuarta región, diputado, senador, sino que es de una familia demócrata cristiana, con hermanos presidente del Senado, presidente de la democracia cristiana, y ellos abandonan el partido tradicional para conformar una nueva agrupación y a través de ella levantar una opción de centro. En este mismo programa, hace 3 semanas, diría yo, revisamos ese informe del Instituto de Res Así Pública es. sobre el Senado y lo que votaban los senadores y cómo se ubicaban. Yo lo revisé anoche nuevamente y efectivamente aparece Matías Walker y
Jimena Rincón como los dos senadores, comillas, de izquierda, si esto lo hacemos binariamente de izquierda y derecha, más corridos hacia el centro político y pegados al centro político. Lo que pasa es que, claro, cuando se hacen estos ejercicios, tú haces derecha, izquierda y efectivamente hay un centro político que es relevante y que culturalmente puede ser en torno a un 20 o un 30%. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando se empezó a vulnerar el acuerdo, y en esto hay que decir una cuestión de principio, Tomás, los acuerdos se cumplen. Pero ¿qué tenía este acuerdo de problemático? Tenía dos cosas de problemático. Primero, que asociaba a nombres de personas con partidos políticos. Te doy dos ejemplos, porque el que más ha salido es ese. El de Jimena Rincón. El de Jimena Rincón con la democracia cristiana. Pero había otro que hoy día no aparece mucho, que es el del socialista Álvaro Elizalde. Pero resulta que el socialista Álvaro Elizalde no es senador. Hoy día es ministro del gobierno de Gabriel Boric. Y en su reemplazo hay una senadora designada por el partido de acuerdo a las normas vigentes, pero no es senadora elegida democráticamente, como había sido Álvaro Elizalde, sino que designada por el partido. De manera que evidentemente tenemos una situación que es distinta. Y aquí se produce la pregunta, ¿qué cumples tú? ¿Elegir a Jimena Rincón o elegir a la democracia cristiana? La opción fue elegir a la democracia cristiana y se cae el acuerdo de Jimena Rincón, pero fíjate que la ley antidíscolo no existe para estos efectos, de manera que queda medio enredado. Y por último, para cerrar, lo que hace esto es reconfigurar todo el naipe de nuevo. O sea, ya no solo se cae la negociación por Hacienda, sino por la Cámara Alta. Y eso es lo que lleva a José García Ruminot, uno de los parlamentarios de más larga trayectoria desde el regreso a la democracia, a ocupar la testera del Senado con los votos de las derechas y con los votos de Jimena Rincón y Matías Huócar, este último asumiendo como vicepresidente de la Cámara. Alejandro, te hago una pregunta para ir a la historia. Uno podría decir que a grandes rasgos, el Chile al menos del 90 al 2011 se definió en torno a los ejes del sí y el no. A grandes rasgos. Quizá el presidente Piñera en su primera elección rompe algo eso, pero ya yo diría definitivamente con las movilizaciones estudiantiles del 2011 y el surgimiento de lo que en su minuto terminó siendo el Frente Amplio, puede romper un poco ese esquema. Parece ser que el 4 de septiembre ese eje cambió, precisamente con el traspaso de personas, pues no solo Jimena Rincón y Matías Huócar, ellos han permanecido, también Sergio Mico, Andrés Joanet y el Mundo de Amarillos por Chile, también otros como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también otros como Ignacio Huócar, en fin, Javiera Parada, Felipe Arboe, tantos otros que, claro, quizás fue menos permanente el cruce porque para diciembre, por ejemplo, no se jugaron como amarillos y demócratas, pero ahí se arma una prueba de rechazo, que es un eje que es bien contundente, que en términos electorales es muy potente, porque hay un 62% de Chile, millones de personas que salen a votar en contra del proceso constituyente, y parece ser que eso se instala, ese eje apruebo rechazo es permanente y sepulta el sí y el no del 89 o del 90 al 2011. Primera pregunta. Y la segunda, es interesante un segundo punto, porque parecía ser que la favor en contra de diciembre no fue tan determinante. Un plebiscito como que pasó un poco colado, nadie salió a celebrarlo, nadie se quejó tanto. Tuvo mucho más impacto la muerte del presidente Piñera, parecerá ser en términos políticos 2 meses después. ¿Cómo se interpreta eso desde el punto de vista histórico? ¿Cómo son esos movimientos y esos cambios de ejes políticos? Para entenderlo, antes del 70 había como tres grandes bloques, que era la derecha, que era la más chica de todas, en torno al 20%, agrupada en el Partido Nacional, pero cuyo líder máximo era Jorge Alessandri, cuyo apoyo rondaba entre el 30 y el 40%. En segundo lugar era la democracia cristiana, que también estaba entre el 30 y el 40%, cuyo líder máximo era Eduardo Frei Montalva. Y el tercer bloque era la izquierda, que tenía dos partidos grandes, el Partido Socialista y el Comunista, varios partidos chicos y cuyo líder principal era Salvador Allende. Eso se corta en el gobierno de la Unidad Popular porque se forman dos grandes bloques. Claro. La Unidad Popular y la oposición a la Unidad Popular. Marxismo, antimarxismo pasa a ser el bloque. En el gobierno del general Pinochet nuevamente tenemos una situación binaria, pero con la democracia cristiana abandonando su bloque con la derecha o Partido Nacional y yéndose a la con la izquierda, en la oposición a Pinochet. De manera que había socialistas y demócratas cristianos y radicales unidos contra Pinochet. Lo que ocurre ahí es que las derechas han crecido. O sea, Pinochet es mucho más que el Partido Nacional, tanto así que obtiene el 44% de los votos en el plebiscito del 89. ¿Y quiénes apoyan al gobierno de Pinochet?
antiguos nacionales, antiguos gremialistas, radicales anticomunistas, nacionalistas, nacionales de otro tinte, conservadores y otros. Es decir, es una variopinta comunidad que se agrupa o apoya al gobierno del general Pinochet. Y de ahí en adelante, efectivamente, se da la lógica que tú dices, es decir, hay una centro-derecha que había estado con el gobierno militar y una centro-izquierda, que había, más la izquierda del Partido Comunista, claro, que había estado en la oposición. Y eso se mantiene, yo diría, hasta el 2019. O sea, yo creo que el primer gobierno de Sebastián Piñera básicamente no lo cambia. O sea, Sebastián Piñera arma un gobierno básicamente con personas de la UDI y Renovación Nacional. Claro. Cuando él habla de los cómplices pasivos, básicamente le está hablando a sus colaboradores, no le está hablando a otra gente. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente el plebiscito de salida de la Convención Constituyente no cambia el eje. ¿Qué verbo ocuparía yo? Complementa el eje. O sea, tú mantienes el eje del sí y el no, y hoy le ha agregado una nueva variable, que es la variable del apruebo y rechazo. Pero fíjate que la que sigue manteniéndose viva es la del sí y el no. O sea, cuando tú miras los candidatos más representativos por la derecha son José Antonio Kast, que obtuvo la primera mayoría en la elección pasada, Evelyn Matei. O sea, son candidatos que se entienden de derechas. En la izquierda, el líder principal es Gabriel Boric, sin duda alguna, y los otros que aparecen serán Carolina Toá y Camila Vallejo. Esos son como los principales. Y en la medida en que emerjan liderazgos potentes de este nuevo grupo, que podría ser Jimena Rincón, pero Jimena Rincón todavía está abajo en la encuesta, de manera que no puede mostrar que ha logrado permear ese sector y transformarlo en un nuevo eje político. Como Sebastián Piñera tampoco lo hizo. O sea, que Sebastián Piñera haya votado no cambia el sector. Mantiene al sector con un líder que votó no, que es una cosa distinta. Alejandro, es interesante lo del complemento, porque quizás esto no lo podemos saber todavía. Claro, si uno mira las figuras presidenciales, pasa algo generacional también. Y es que José Antonio Kast, Matei, efectivamente votaron en el plebiscito del sí y el no. En el caso de Boric, no era así. Él, por supuesto, tiene una oposición y ha dicho que reivindica el proyecto Salvador Allende y todo lo demás, sí, pero no está marcado por ese plebiscito, quizás políticamente, él está marcado probablemente por los movimientos del 2011. Si uno proyecta la elección presidencial que viene, claro, nos suena de nuevo Kast y Matei, que podrían responder a ese eje sí no, Toá también, pero si es Vallejo, o si es Bodanovich, o si es incluso Carter, parece ser que esa generación como que empieza a salir, y sería la primera elección presidencial después de la instalación del eje apruebo rechazo, porque eso todavía no se da. Con un matiz, si se quiere, que es que se intentó reeditar ese eje en el plebiscito de salida de diciembre, no se logró en términos de los partidos políticos que participaban, pero no se logró en términos de mayorías políticas. Si uno tuviese que proyectar, pensando en lo que ha ocurrido, la elección presidencial, es más probable que esté marcada por el plebiscito y por la oposición al gobierno que por el sí y el no. Y te agrego un condimento: el poco impacto que tuvo los 50 años del 11 de septiembre del 73, porque yo creo, me puedes corregir por supuesto, pero yo creo que el gobierno esperaba mucha más conmoción popular y movimiento social e impacto en la opinión pública de la celebración de los 50 años, que terminó bastante debilitada, digamos, y con el gobierno echando a Pato Fernández, con hartos errores no forzados. ¿Cómo se interpreta históricamente ese periodo? Y yo le agregaría un dato: esperaba más rédito político de los 50 años. Yo creo que la elección de 2025 va a ser básicamente un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric. Esa es la forma de verlo. Es decir, el candidato que haya por las derechas, sea Kast y Matei, o una persona de la nueva generación como Rodolfo Carter u otro, cualquiera que sea, o de gobierno, sea Carolina Toá o alguien de las nuevas generaciones como Camila Vallejo. Aquí van a estar los que estuvieron con el gobierno del presidente Gabriel Boric y los que estuvieron en la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Incluso si Jimena Rincón quisiera ser candidata, que podría querer serlo, debería ir a una primaria dentro de Chile Vamos, o un Chile Vamos ampliado con amarillo y demócrata, claro, con o sin republicanos. Ellos dicen sin republicanos, la fórmula que estimen.
pero tendría que ir a eso. Y esa es la oposición al gobierno de Gabriel Boric. En ese caso, la división es Boric anti-Boric, que básicamente es lo mismo que ocurrió en la última elección, Piñera anti-Piñera. O sea, las personas que más o menos apoyaban al presidente Sebastián Piñera, les gustara o no le gustara a José Antonio Kast, la gran mayoría salió a votar por José Antonio Kast en segunda vuelta. Unos pocos se quedaron callados, otros pocos prefirieron no pronunciarse y otros tantos no votaron por Kast. Pero la regla general es que eso se mantenía, y lo mismo pasó el 2017 con los que fueron a votar por Piñera, aunque no les gustara Piñera, otros no habrán ido a votar por él. Pero yo creo que aquí el eje va a estar en el juicio que haya sobre el gobierno. Quienes tengan un juicio favorable al gobierno, quienes crean, como creen la mayoría de los ministros del gobierno, o todos los que han hablado, que estamos hoy mejor que 2 años atrás, legítimamente van a querer proyectar esta obra, y quienes crean que estamos peor que hace 2 años atrás, legítimamente van a decir Chile necesita un cambio, un giro que permita salir adelante. Hagamos la primera pausa comercial en este jueves de historia. Estamos con Alejandro San Francisco conversando a propósito de lo que ocurrió en el Senado, cómo eso puede modificar el mapa político de cara a lo que viene, pero también en relación a lo que ha sido los ejes políticos que han marcado Chile en los últimos años. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Los invitamos, como siempre nos estaban dejando, estamos en una maratón esta semana, de invitar a las personas que nos están escuchando, particularmente en Agricultura TV, en el canal de YouTube, a ponerle me gusta al programa. Fíjate, nos hemos dado cuenta que es mucha más la gente que lo está viendo que lo que les ponen me gusta, y es directamente proporcional. Entre más me gusta tenemos, llegamos a más personas, y cada vez que lo pedimos aumenta mucho la cantidad de me gusta. Así que hay mucha gente que está esperando que les pidamos, así que usted póngale me gusta si llegamos con nuevas voces y con este jueves de historia más personas. Hacemos la primera pausa comercial y volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en nuestros tradicionales jueves de historia. Aquí en Nuevas Voces vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Tú puedes conocer más en posgrados.uss.cl. Y acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Alejandro, te hago una pregunta de lo que viene, porque efectivamente hay 2 o 3 cosas que son interesantes. Primero, yo lo decía ayer en el programa, pero se ha conversado mucho. De hecho, el presidente Piñera era un gran promotor de esta idea, y varios de los que se han autoadjudicado el legado político del presidente Piñera han insistido mucho en la idea de una gran coalición, o de generar una coalición que vaya desde amarillos hasta republicanos. El presidente Piñera incluso hablaba de declaración de principios conjunta, ejes programáticos conjuntos, candidatos conjuntos, es decir, una cuestión bastante unificada o homogénea. Y a mí me parece que lo que pasó ayer en el Senado es una prueba más de que es posible lograr coordinación inteligente y buenos resultados entre las oposiciones sin necesidad de juntarlos a todos, como si cada uno no tuviese un proyecto separado, y además como si cada uno quisiera estar con el otro, porque tú lo comentabas, claro, probablemente Jimena Rincón no quiere estar necesariamente con republicanos, y republicanos tampoco quiere estar necesariamente con demócratas en una coalición, como lo han dicho. Pero está ese tema, ¿no?, que se sigue comentando, por de las presidenciales, y hay muchos que alegan, a mí me parece de manera bastante media impostada, esto de que no sé quién rompe la unidad del sector, y no sé quién no rompe la unidad del sector, y Marcela Cubillo rompería la unidad del sector por no sé qué. Hay una conversación ahí que es interesante de cara a cómo se proyecta la oposición, ¿no? Como única coalición, o al revés, una articulación inteligente entre los distintos proyectos. Pero al mismo tiempo hay un tema de fondo, lo comentamos ayer con Juan Lago, que tiene que ver con el futuro de la reforma del gobierno, que es lo que tiene nervioso al gobierno. Camila Vallejo salió a decir inmediatamente que con esto corría peligro la reforma tributaria y la reforma previsional. Yo ayer comentaba que eso era bien torpe, porque eso para los chilenos es una buena noticia. Es una buena noticia para los que somos de derecha, y también para la amplia mayoría que rechaza las reformas del gobierno. Entonces, en realidad quizás va a estar contribuyendo a que la gente esté contenta por la llegada de José García Ruminot. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con un gobierno que ya no solo tiene un Senado empatado, o un Senado presumiblemente en minoría, sino un Senado que es controlado por la oposición? Y
incluso en la mesa de la Cámara, y al mismo tiempo qué pasa con el futuro de la derecha o de la oposición o de las oposiciones de cara a las elecciones parlamentarias, presidenciales, pero también municipales y gobernaciones. Yo creo que son dos o tres cosas distintas. Primero, yo creo que es necesario que el gobierno y sus partidarios actúen articuladamente y la oposición y sus partidarios hagan lo propio. Si eso significa la unificación en un solo partido, a mí me parece una torpeza política. Yo el mejor ejemplo histórico de Chile, yo conozco dos, pero alguien puede conocer otros que yo no tenga en este minuto en la cabeza. El primero es la lucha contra la unidad popular por parte de la Confederación Democrática, o sea, de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional y otras fuerzas radicales. Pregunta, ¿perdió la Democracia Cristiana identidad por estar ahí? Evidentemente que no. Era un partido mayoritario, de inspiración cristiana, de tradición humanista, de centro o centro izquierda, que tuvo como presidentes durante la Confederación Democrática, primero a Renan Fuensalva y en la segunda fase a Patricio Aylwin, no como Confederación Democrática, pero siguió siendo democracia cristiana y el Partido Nacional evidentemente no le gustaba la democracia cristiana, había sido opositor a la democracia cristiana al gobierno de Frei Montalva y sin embargo se reunía con ella para ir en contra del gobierno del presidente Salvador Allende. Yo entrevisté a Renan Fuensalva, lo contaba aquí en otra oportunidad, sí, pero respecto a este punto, yo le pregunté una vez, ¿qué es lo que le costaba más a usted de ese acuerdo? Y lo que más me costaba era ir a actos con dirigentes del Partido Nacional como Jarpa y tener que hablar yo después o yo antes de Jarpa. Obviamente no me gusta. Obvio que no le gustaba, pues. Obvio que no le gustaba. Y bueno, era por el bien de Chile según entendían ellos. Las circunstancias, por supuesto, particulares, digamos. Y después cada uno elegía a sus candidatos, cada uno elegía a su... No sé, esa es la forma. Contra Pinochet. ¿Renunció la democracia cristiana en su ideario? No. ¿Renunció el socialismo a su admiración por Allende? No. De hecho, Ricardo Lagos, yo se lo escuché personalmente en La Serena, decía que reivindicaba a Salvador Allende, lo decía en televisión, y bien hecho, si era socialista, se proclamaba socialista. Pero la democracia cristiana creía necesario luchar contra la dictadura para restablecer la democracia. ¿Y con quién tenía que hacerlo? Con aquellos que estaban contra el gobierno de Pinochet, entre otros, los socialistas, los radicales que habían estado en el gobierno de López. ¿Con quién no pactaba la democracia cristiana? Con el Partido Comunista porque legitimaba la violencia como método de acción política. Bueno, ¿qué significaba esto? Que cada uno mantenía su línea política, cada uno mantenía su conducción, cada uno mantenía su partido y sede, y sin embargo se unían para la tarea mayor. Incluso hubo un esfuerzo en el año 87 de crear un solo gran partido, claro, el Partido por la Democracia. Y otros partidos no lo aceptaron porque querían mantener su marca. Y hubo Partido por la Democracia y hubo otros partidos. Resultado, ganaron el plebiscito del no y ganaron la elección del año siguiente y 20 años de gobierno. ¿Qué significa esto, Tomás? Que perfectamente la derecha o las derechas y el centro pueden tener una articulación que les permita enfrentar lo que fue la refundación de Chile, ya lo hicieron contra la Convención Constituyente, al gobierno de Gabriel Boric en distintos puntos y eventualmente constituir una alternativa de gobierno o bien dos alternativas de gobierno y apoyar a la que pase a segunda vuelta. Y luego decir, ya, dicho esto, ¿cómo nos organizamos para tener mayoría en ambas cámaras? ¿Cuál es el proyecto común? ¿Cuáles son los 20 temas en común y cuáles son los 5 temas en que tenemos posiciones distintas? ¿Y cómo se va a mantener eso como cuestiones abiertas? Ese sería como el primer gran tema. Y sobre el segundo, yo creo que si Camila Vallejo, la ministra, dice que esto pone en riesgo la aprobación de los proyectos tributarios del gobierno, la reforma tributaria de alza de impuestos y la reforma de pensiones, lo que ella debiera acompañar es qué dato tiene ella por el cual hasta antes de ayer se iban a aprobar estas reformas, porque yo no los tengo esos datos, no han aparecido tampoco en la prensa, y todo indica que hay una oposición mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara a los proyectos del gobierno. Entonces habría que ver dónde está el quid del asunto, y el quid del asunto parece ser en que son reformas mal orientadas a juicio de la oposición. Debería haber un impulso grande, sistemático, al crecimiento económico, que es el que más recauda por lo demás en el largo plazo, y en segundo lugar, un aumento en las pensiones, sea del 3 o del 6%, pero a fondos de cuentas individuales, sin perjuicio de que haya una pensión garantizada universal para todos aquellos que estén bajo una determinada línea.
Alejandro, te hago una pregunta al propósito de lo que se conversaba, porque hay una suerte como de, ¿cómo plantearlo? Hay una suerte como de preocupación muy permanente en ciertos sectores de la derecha por esto de la unidad, ¿no? Em, Se conversaba, nosotros lo conversamos acá en el jueves de historia de cara a la elección de mayo, esto de que ir con dos listas separadas iba a dilapidar el porcentaje del rechazo, iba a romper la unidad del sector, Aquí se sostuvo lo por contrario. supuesto, y así fue, y así ocurrió en otras oportunidades, pero sigue estando como ese fantasma de que la única posibilidad de ganar la izquierda es estando unidos, sin distinción de elección, sin distinción de circunstancias. Y es quizás como el obstáculo más importante que va a tener la derecha de cara a fin de año, ¿no? Es, Mm. bueno, ¿cómo explica la articulación, entendiendo lo que se han dado a conocer por los partidos, que es que en las candidaturas a alcalde probablemente va a haber pactos por omisión prácticamente en todos lados, que en concejales va a haber competencia, que en gobernadores regionales probablemente va a haber competencia, y que en los consejos regionales también, es decir, que solo en los alcaldes va a haber derechamente articulación u omisión. ¿Cómo se explica eso de modo que la ciudadanía lo entienda en un panorama que es distinto? Porque, claro, Evópolis surge hace algunos años, pero surge al alero de Chile Vamos, como un partido distinto, pero al alero de Chile Vamos. Hoy día hay un partido como el Partido Republicano que decide definitivamente salir de Chile Vamos, plantarse a la derecha de Chile Vamos, y que además los resultados del último tiempo han ido dando cuenta de que es, política y electoralmente hablando, bastante equivalente a Chile Vamos. Es decir, no es un hermano chico, no es un primo pequeño, le gana en mayo, le gana la primera vuelta presidencial. ¿Cómo crees que va a ser ese vínculo en particular para adelante y para efectos de que el electorado de derecha que distingue poco entre partidos sea capaz de comprenderlo? Yo creo que son dos cosas las más relevantes. Primero, en el orden de los conceptos, yo creo que debe haber unidad, pero no uniformidad. Y eso es una cosa que hay que entender. No son lo mismo, no tienen el mismo valor, y si la unidad en el trabajo es valiosa, la uniformidad termina dilapidando los recursos, eliminando las diferencias, permitiendo que no se Mm. desarrollen las potencialidades. Lo segundo es que en esto no conviene, es necesario ser sincero y apelar a la historia. Y en esto hay dos cosas que son relevantes. La primera es reconocer la realidad. Republicanos es un partido que existe. A un porcentaje de la población le gusta, a otro porcentaje no le gusta. Y en las derechas ocurre lo mismo. Hay algunos que dicen que el partido más importante y más necesario es republicano. Solo queda republicanos, dicen algunos. Bueno, otros dirán, hoy sabéis que republicanos no, aquí lo que tenemos que fortalecer es Chile Vamos, el legado de Piñera. Súper bien. ¿Quién tiene razón? Fíjate que el problema no es quién tiene razón, es cuál es la posición que yo sostengo. Y según eso me Mm. alineo en el escenario político. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia? Mucho. Porque cuando la derecha tuvo unidad, esa unidad tuvo nombre y apellido. ¿Sabes cómo se llama? Renovación Nacional. Y el que quebró la unidad fue la UDI, fue Jaime Guzmán y la UDI. De manera que la derecha de hoy, de Chile Vamos, responde al divisionismo de la UDI en 1988 o al divisionismo de un sector de Renovación Nacional que maltrató en el Tribunal Supremo a Jaime Guzmán. ¿Pero qué se provocó ahí? Una división. ¿Cómo ha sido esa división en democracia? Positiva. ¿Por qué? Porque ha permitido que existan dos almas de derecha, dos pulmones de la derecha, pero con articulación. Y básicamente en todas las elecciones, han ido juntos. Ojo, que a veces han competido incluso para alcalde. O Mm. sea, hay competencia de alcalde, este alcalde contra este alcalde. El alcalde que tiene no mantiene porque lo desafía otro alcalde del mismo sector. Y además hay competencia para concejales. Claro, alguien más informado podría decir, sí, pero era con otro sistema electoral. Sí, era con otro sistema electoral, pero competencia interna. Mm. Dos, lo mismo pasó a nivel parlamentario y eso permitió crecer. Fíjate que la primera vez que dobla la derecha fue en el distrito 23, cuando Bombay y Alamán hicieron una campaña tan competitiva que les permitió salir elegidos a los dos, primero por amplia margen Carlos Bombal, luego Andrés Alamán más abajo. ¿Por qué fueron elegidos ambos? Porque ambos crecieron mucho durante la campaña y durante la competencia, de manera tal que quien le teme a la competencia o quien le teme a que haya dos polos
o desconoce la historia o desconoce incluso su propia historia. Hagamos, Alejandro, la última pausa comercial. Estamos en nuestro jueves de historia con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces. En pocos minutos retomamos con el último bloque de conversación acá en la 92.1. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco en este último bloque de conversación. Hemos estado conversando sobre la reconfiguración del mapa político a propósito de lo que ocurrió en el Senado, pero también sobre lo que ha sido la historia de la oposición, cómo se ha ido articulando, cómo se han articulado también los ejes políticos en la historia de Chile, previo a la Unidad Popular, en la Unidad Popular, en el gobierno militar y después del gobierno militar, por supuesto también en el caso del plebiscito del 4 de septiembre. Tengo una pregunta, Alejandro, a propósito del rol de Matías Walker y Jimena Rincón, que no sé, no quiero personalizarlo en ellos, pero voy a plantearlo así. Se han ido poniendo de moda estos partidos de centro, a propósito del plebiscito del 4 de septiembre, en que ellos de algún modo como que cruzaron la vereda a sumarse al rechazo donde ya estaba la derecha. Lo hicieron varios de ellos. Yo en esto saco a Cristian Barkin y a los amarillos. Demócrata lo hizo negociando, lo hizo pidiendo a cambio un nuevo proceso constituyente. Eso es lo que se conoce, y de hecho eso explica en buena medida esto de la palabra empeñada y el acuerdo de diciembre que hace la segunda convención y todo lo demás. Pero cruzaron la vereda. Se dijo que era clave que ellos se sumaran para el plebiscito de diciembre, es decir, para el segundo Consejo Constitucional que dirigió el Partido Republicano con Chile Vamos. Y se negoció con ellos varias cosas, todo lo demás, se sumaron y no fue suficiente para ganar en diciembre. Y ahora nuevamente se habla de la importancia de tenerlos de cara a la primaria o de cara a la elección de presidencial o parlamentaria. Y por supuesto la pregunta es, bueno, ¿cómo identificas tú, Alejandro, desde el punto de vista del electorado, desde el punto de vista del espacio político, el que ocupan estos partidos? Porque uno podría preguntarse, bueno, efectivamente, ¿tienen votos como partidos de centro? ¿Aportan electoralmente hablando en una cuestión que sea suficientemente relevante como para justificar la negociación o las sesiones que se hagan con ellos? ¿Cumplen un rol más bien de dar una sensación de transversalidad en la opinión pública, pero no tanto en términos electorales? ¿Son derechamente personas que ya le van a disputar votos a Evópolis y RN y a la UDI y no a un mundo distinto? ¿Cómo lo lees desde el punto de vista como electoral, desde el punto de vista del peso real de partidos que hasta el minuto existen más, digamos, en las noticias que en las elecciones? A mí me parece que el peso político de Amarillo y Demócrata es indudable, lo mismo su peso comunicacional. Hay que pasar una fase próxima, importante, que es el peso electoral, y eso no se ha medido. O sea, Demócratas y Amarillo no tienen presencia grande en la sociedad civil. Yo creo que están haciendo un importante trabajo, que han hecho un buen reclutamiento de liderazgo, de personas interesantes. Yo he visto escritores, no solo Christian Barken, personas del mundo del pensamiento, personas del mundo de las ideas, de distintas profesiones. Entonces yo creo que tiene un potencial. Pero cuando se va a medir esto es ahora en octubre, en las elecciones municipales. Claro, la excusa puede ser que todavía está muy verde, pero ojo con eso que Evópolis se lanzó y Mm. obtuvo. Lo mismo pasó con los partidos del Frente Amplio. O sea, se puede lograr algo y otras cosas serán derrotadas. O sea, así es en la política. Y el próximo año se va a notar más todavía. Puede ir Jimena Rincón o Matías Walker o un tercero como candidato a las primarias de Chile Vamos ampliado. Algunos van a ir a la reelección, es el caso de Jimena Rincón, que es de Claro. la séptima región. Entonces ahí me dirá si es que es reelegida, si es que es reelegida con los mismos votos, con más votos, con menos votos, si eso significa que la democracia cristiana pierde votos y se van todas a Jimena Rincón. O sea, todo eso está por medirse, pero yo lo que te quería decir es que primero hay un indudable peso político y comunicacional y falta medirle el plano electoral. Alejandro, cambiémonos radicalmente de tema, pero hay una noticia interesante, digamos, raya preocupante, en el Mercurio, que tiene que ver con la educación. Estuvimos conversando la semana pasada en Nuevas Voces con María Teresa Romero, que es la presidenta de la Fundación o el Movimiento Escuelas Abiertas, que se dedicó a pelear porque las escuelas abrieran en los marcos de la pandemia, contra el Colegio de Profesores, que la quería cerrar, entre otros actores, y que hoy día están trabajando precisamente en torno a identificar los problemas que están azotando a miles de familias que tienen a hijos todavía sin matrículas, que no están estudiando. Y hoy día hay una noticia preocupante en el Cuerpo Nacional del Mercurio, en el Cuerpo C, que tiene que ver con el cierre de colegios. Ayer apareció. Ayer apareció. Em,
es un tema preocupante porque quizás es como un síntoma más del grave deterioro y la grave crisis educacional que enfrenta Chile y que además conversábamos con María Teresa Romero de Escuela Abierta la semana pasada, evidentemente no ocupa la prioridad política que debiese tener. Sí, mira, la noticia es tremenda y aparece al lado de otra noticia muy dramática. La noticia es, hoy día hay 552 colegios menos que el 2015, esto midiendo los colegios que se han cerrado contra los que se han abierto, hay 552 menos. La mayoría de los que se han cerrado, casi 500, son particular subvencionados y más de 200 son municipales y se han creado unos pocos. Esto es gravísimo y el tema no es grave porque se cierren o no colegios. Pueden cerrar y abrir colegios, eso es parte de la vida. Es porque hay niños que están sin colegios. Eso es lo grave. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el llamado o la inquietud que tengo yo? Yo creo que esto nos debe llevar a profundizar la información, dónde se han cerrado los colegios, si esos colegios han provocado efectivamente la falta de matrícula o esto se debe a otras razones, pero tenemos que tener una información porque a lo mejor lo que estamos haciendo es pegarle el martillazo al lado del clavo y lo que hay que hacer es fomentar la creación de colegios. Si un colegio tiene que ser municipal, bien por aquella municipalidad, pero si tiene que ser particular subvencionado, tiene que ser particular subvencionado y en ese sentido debe revisarse la ley que dificultó a los particulares subvencionados crear nuevos establecimientos. Y la noticia del lado, para los que puedan leerla y sigan esta noticia, era niños de Antofagasta sin clase por paro de profesores. Entonces yo creo que el tema de la educación es un tema todos los días del año, tenemos que tenerlo pendiente, pero ojo, las decisiones donde hay problemas estructurales tienen que ser estructurales, donde hay problemas puntuales tienen que ser puntuales, pero no nos equivoquemos de nuevo de diagnóstico y de soluciones porque los niños van a pagar durante mucho tiempo y eso es muy difícil de recuperar a la larga, sino imposible. Alejandro, nos quedan pocos minutos de programa, pasémonos a las recomendaciones de libro que siempre le traes a nuestros auditores acá en Nuevas Voces de Agricultura. Primero quería, este no lo voy a recomendar todavía, pero de lo poco que he leído ya estoy seguro que lo voy a recomendar a futuro. Historia Militar de Chile del siglo XX de Roberto Arancibia Clavel, Legatum Editores, me lo envió Legatum y Roberto Arancibia, son 3 tomos, yo estoy leyendo el tomo 3, partí al revés, porque este es de 1970, 1990, se presentó ayer, miércoles, yo no pude asistir a la presentación, pero Roberto Arancibia es un gran historiador, fue militar él en su trayectoria profesional, pero escribió un excelente libro sobre la influencia de la Academia de Guerra del Ejército Chileno en América Latina y nos ha sorprendido, Tomás, con 3 tomos de más de 1000 páginas sobre la historia militar de Chile del siglo XX. El apellido le puede sonar a alguno, es hermano de la reconocida historiadora Patricia Arancibia Clavel y Roberto tiene también una hija, Claudia Arancibia Flodi, que es historiadora. Entonces, yo quería mostrarlo porque me lo mandaron, entonces yo dije, lo voy a mostrar y espero tenerlo pronto en Historia Libre y Bandera a Roberto. Sin embargo, la recomendación de hoy, a propósito de lo que hablábamos, de los partidos, de los movimientos, lo que está pasando en el Congreso y todo, es Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile, 1924-1973, de Bernardino Bravo Lira, publicado por la editorial jurídica Andrés Bello. Este es un libro del año 78, pero es un libro notable porque estudia la conformación del régimen de gobierno en Chile en los años 30, particularmente el 32 al 38 en el gobierno de Arturo Alessandri, que se hace con la articulación presidente-partidos a través del Congreso Nacional. Y cómo van muriendo los partidos de cuño parlamentario, van muriendo o decayendo en su importancia, el liberal, el conservador, el radical, mientras van teniendo cada vez más presencia política y en las organizaciones intermedias, los llamados partidos ideológicos por el profesor Bravo Lira. Esto es la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Creo que es un libro que se puede leer todavía con provecho, que el tema que el profesor Bravo Lira ha tratado en otros trabajos, pero que era mi recomendación de esta semana en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile entre 1924 y 1973 es la recomendación del libro Alejandro San Francisco de Bernardino Bravo Lira, un destacado profesor de Historia del Derecho.
Entre otras cosas, de la Universidad de Chile. la segunda mejor facultad de Derecho de Chile, efectivamente. Así que, gran profesor. Oye, aprovecho de saludar al profesor de facultad. Estamos con cara que se acabó el tiempo. Antes de irnos, aprovecho de felicitar a nuestro querido amigo Javier Infante, profesor de Derecho de la Universidad Publicó Católica, también. que publicó hoy día, se lanzó hoy día su libro Historia del Derecho, tomo 1 sobre la antigüedad. Está haciendo 3 tomos de Historia del Derecho. Javier Infante, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Gran Católica, amigo. que me hizo clase más en primer año. Y, Me voy a mandar el libro y le dije que lo íbamos a traer al así es, programa. así que Historia del Derecho, tomo 1, la antigüedad, en 3 tomos. Después viene la época del derecho canónico y la Edad Media, y luego el derecho moderno. Así que lo felicito por este lanzamiento del libro, que además estuvo comentando Andrea Boto, Adolfo Beckman, y con palabras inaugurales de ni más ni menos que el profesor Carlos Frontaura. Así que felicitaciones a Javier Infante. Con eso, Alejandro, cerramos nuestro programa este día jueves. Gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos, por su sintonía, por sus comentarios. Ya viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1, y antes de irse, denle me gusta a los que estén en Agricultura TV para llegar a más personas con nuevas voces. Que estén bien. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Tomás.